Hola señores, ¿qué tal? Estamos aquí en Cultura del Whisky, ahora con un nuevo video después de muchísimo tiempo de no grabar absolutamente nada, no he tenido tiempo, temas familiares, temas de trabajo, la combinación de todo, señores, pero bueno, los temas que tocamos últimamente en el canal tienen que ver más con temas importantes, o sea, temas que no pasan, que siguen siendo relevantes aunque pasen meses o años, porque estamos aquí en Cultura del Whisky. En esta ocasión vamos a platicar de por qué nos es complicado apreciar el whisky debidamente. ¿Y por qué comento qué es esto de apreciar el whisky debidamente? Tiene que ver con apreciar no nada más una cualidad o dos cualidades del whisky, sino apreciar todo lo que tiene que ver con el balance, ¿sí? El carácter de destilería, las barricas, ¿sí? Las maderas utilizadas, la mezcla que hace el Master Blender, todo este tipo de características siento que se ha perdido en algunos casos y evidentemente esto se debe a ciertas modas, ciertas tendencias que hay en el mundo del single malt. Entonces, bueno, evidentemente para poder apreciar debidamente el whisky necesitamos conocimiento y necesitamos experiencia. Esto es de cajón, esto no se los tengo que mencionar yo, por eso ven este tipo de videos, por eso leen libros, por eso buscan toda esta información para poder conocer más del whisky y a su vez también prueban whisky para tener experiencia y es importante acumular años de experiencia para tener esta identificación de los factores que realmente hacen a un whisky de calidad. Si nosotros imaginamos un whisky como si fuera un espacio tridimensional, pues el whisky tiene que tener algunas notas de frente, ¿sí? Tiene que haber algunas notas que estén en el fondo. Imaginen como si fuera una orquesta, ¿sí? Una orquesta sinfónica. Tiene que haber algunos músicos, algunos sonidos que vengan de la parte frontal, de la parte de atrás, de los lados. Y todo este arreglo va a hacer que la pieza realmente tenga una dimensión, tenga una calidad. Las diferentes partes y la calidad que tienen ellas son importantes porque si no el conjunto no tendría una calidad. Tu producto final tiene la calidad de tu peor ingrediente. Eso también es muy, muy importante. De tal manera que tú puedes tener un whisky muy bien compuesto, pero si dentro de la mezcla del single malt hay algunos whiskies, perdón, que fueron madurados en barricas no muy buenas, pues le va a bajar a tu whisky, a tu resultado final, a tu producto final. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace difícil apreciar un whisky? Pues que muchas veces nos llaman mucho la atención las notas frontales, ¿sí? Estas notas que nos llegan primero cuando probamos el whisky y que pueden ser muy buenas. ¿Por qué? Porque ya las destilerías saben que el consumidor está pidiendo actualmente whiskies que tengan notas muy intensas. Entonces tal vez nos pueden poner estas notas muy intensas y ya no preocuparse tanto por el balance que tenga el whisky, por la mezcla, por las notas de fondo, por las notas horizontales que le dan complejidad al whisky, sino nos pueden agregar un whisky muy unidimensional que tengan notas que nos gusten mucho, como por ejemplo notas que nos gustan mucho a los consumidores, son aquellas que les proveen los whiskies que fueron madurados en ex barricas de Jerez de primer llenado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos dan notas especiadas, chocolate, notas a frutos maduros, son notas muy ricas, pero una cualidad mala que tiene o digamos el compromise que sucede ahí es que estas notas tapan cosas importantes en el whisky, como el carácter de destilería. Cuando no hay un buen balance,
se tapa el carácter de destilería y esto hace que el whisky como resultado pierda dimensión, pierda esta profundidad. Por ejemplo, si tú tienes dos whiskies de diferente región o de diferente país y esos whiskies tienen una gran influencia, o sea, les pusieron mucho whisky que fue madurado en exbarricas de Jerez de primer llenado, difícilmente vas a poder diferenciarlos, ¿sí? A menos que sea una comparativa muy, muy en corto, pero los whiskies, sobre todo si las barricas fueron compradas de proveedores muy, muy similares, de tonelerías muy, muy similares, pues difícilmente vas a poder diferenciarlos, porque el carácter de destilería va a estar dominado y no nada más se va a dominar eso, sino otras cualidades que tenga el whisky, como por ejemplo puede tener también algunos whiskies dentro de la mezcla que sean ex-bourbon, que sean de Oporto, etcétera, o de barricas de vino, y difícilmente los vas a poder identificar. Y no nada más el problema termina ahí, el problema apenas empieza porque cuando tú pongas ese whisky con mucha influencia a Jerez en una comparativa con otros whiskies mucho más delicados, se va a perder y te va a dar la falsa impresión de que ese whisky tiene una mayor calidad porque llena tu paladar de notas muy, muy, muy intensas. Entonces, bueno, evidentemente aquí no nada más se mete el tema o importa el tema de las barricas activas. También está el tema de la graduación alcohólica. Si bien conocemos que preferimos los whiskies que vengan a una graduación de 46% de alcohol, eso no significa que los whiskies de 40% sean menos o que sean peores. Imaginen que tienen en la mesa 3 diamantes, o sea, 3 anillos de compromiso, y la mayoría de las personas que no saben van a decir que el mejor anillo es el que tiene la piedra, el diamante más grande. Sin embargo, los que conocen saben que no es así. Puede ser más caro, mucho más caro, un diamante que sea más pequeño, pero que tenga un mejor corte, que tenga un mejor brillo, que tenga una mayor transparencia y otras cualidades que ya están muy, muy medidas en ese mundo. Y lo mismo pasa con el whisky. Pueden haber whiskies que sean de menor graduación alcohólica, pero que sean una verdadera obra maestra en el armado, ¿sí? Entonces, ahí es donde eh, la experiencia y el conocimiento importa bastante para poder analizar y determinar la calidad de los whiskies. Yo recomiendo mucho que prueben o que abran un espacio para los whiskies irlandeses. Y en concreto voy a recomendar 3 marcas. Voy a recomendar Bushmills, voy a recomendar los whiskies Spot, o sea, el Green Spot, Yellow Spot, Red Spot. Voy a recomendar también los Redbreast. ¿Y por qué creo que deben hacer un espacio estos whiskies? Porque si realmente quieren entrar en una dinámica de apreciación del whisky, tienen que poder apreciar el balance que hay con las diferentes notas, con la complejidad. Y estos whiskies no son etiquetas que te pongan las notas de frente, que te den un golpazo de sabor, como lo pueden hacer muchas etiquetas de moda, como los Glenallachie, como los Glendronach, como pudieran ser, no sé, tal vez algunos Macallan que vengan a mayor graduación alcohólica. Eh, no sé, hay muchas etiquetas que puedo imaginarme, sino que los whiskies irlandeses, muchos de ellos son muy complejos. Y cuando tú tienes una mayor complejidad, no puede haber un protagonismo tan fuerte de parte de algunas notas, porque si no van a pelear entre ellos, ¿sí? Eso tiene una lógica. Si tú tienes muchas notas, vas a tener que bajar la cantidad de ellas, ¿sí? Si lo ves, por ejemplo, en un sistema unitario, no puedes tener mucho de todo porque rebasas la unidad, ¿sí? Entonces, mientras más notas tienes,
vas a tener que poner más poquito de ellas para poder conformar una etiqueta. Y es lo que pasa muchas veces con el whisky irlandés. Recomiendo mucho Bushmill de 16 años, ya que es un whisky bastante elegante. Realmente es de los mejores whiskies que he probado. Una nariz muy diferente. Tiene una maduración paralela. Tiene una maduración, yo le digo paralelo, pues cuando la mezcla se hace de whiskies que fueron madurados ya en ex Bourbon y whiskies que fueron madurados ya en ex Jerez, y luego los mezclan ya siendo maduros para después darles un finishing en ex barricas o porto. Masterpiece. Tiene excelente calidad de barricas. Whisky 0 amargo. Diferenciado. O sea, no es como un whisky que te vaya a recordar demasiado a otras etiquetas. Y eso siempre se aprecia. Es difícil hacer eso. Tiene como una nota como si una fruta ya estuviera tan madura que se empieza a mielar. O sea, que no se hace mala, pero se empieza como a mielar. Muy, muy bueno. Y es uno de los factores. Yo me quedaría y quiero reiterar el tema de las dimensiones, ¿sí? Siempre que prueben un whisky, imaginen un espacio, ¿sí? Imaginen las tres dimensiones X, Y, Z. Y también una cuarta dimensión que es el tiempo. El tiempo es la progresión. Es lo que te va a dar una entrada, ¿sí? Hay whiskies que pueden tener muy buena entrada, pero al final realmente los delata. Voy a poner algunos ejemplos. Comparé hace poco este whisky con un Macallan Edition Number 6. Ahora entiendo todas las críticas que salieron de esta etiqueta desde que salió, pero les voy a comentar algo que no escuché de ningún video. Y mi análisis de ese whisky fue que tiene barrica muy buena, de muy buena calidad, pero es un whisky demasiado joven. Tan joven que me parece muy extraño cómo el Master Blender lo firmó. Es un whisky muy poco balanceado, muy unidimensional. Tiene la cualidad típica de Macallan, chocolatosa, fruto maduro, muy especiado. Barricas que me gustaría tener o probar con una edad de mínimo 12 años. Créanme que si ese whisky tuviera 12 años sería una maravilla. Sí, pero trataron de hacer una mezcla, un balance que no resultó, de barricas muy intensas para dar una llegada impresionante, impactante, pero después como que, o sea, llega esa cabeza y como que ya no hay cuerpo, ya no hay ni siquiera complejidad. Y el problema que hay con esas etiquetas, como mencionaba anteriormente, es que en una comparativa ya no te permite apreciar otros whiskies, sobre todo cuando vas de par en par, ¿no? Entonces te puede dar una falsa perspectiva o apreciación de su calidad. Quiero brevemente comentarles también de etiquetas que me han parecido interesantes y complejas que he probado, como por ejemplo el Bruichladdich, el Classic Laddie. Es un no age statement. No me gustan esos whiskies que no declaran edad, pero tengo que admitir que es una etiqueta de calidad que tiene una buena maduración promedio y también tiene una muy buena complejidad. Tiene maduración en barricas de vino, de Jerez, de ex Bourbon. O sea, tiene un plano bastante variado, tiene una dimensión bastante interesante y un carácter de destilería muy bonito realmente, ¿sí? Muy fragante. Recomiendo mucho ese whisky para temas de aprendizaje también, al igual que los whiskies irlandeses. También el Green Spot. El Green Spot es un masterpiece. Realmente tienen que probar ese whisky.
Es casi, siento que a muchos no les llamaría la atención sin tener una, una previa, porque haz de cuenta que estás tomando como un vino blanco. Está increíble, muy interesante. Tienes que ser un maestro para armar un whisky de ese tipo. Recomiendo mucho el whisky irlandés. Si es que les interesa, pues, entrar en una dinámica más complicada de apreciación del whisky. Espero les haya parecido interesante este video. Nos vemos para la próxima. Saludos.